solía ser un adicto al terror total. Mis principales favoritas fueron todas las películas slasher de los 80. Tenía carteles de todos los personajes importantes. Jason Voorhees, Freddy Krueger, Michael Myers, etc. Si nombras al personaje, probablemente tuve alguna representación de ellos como un póster o una figura. Incluso me metí en los nombres más nuevos del terror, como los juegos de Five Nights at Freddy's, incluso si ahora son viejos. Luego tuve una experiencia de adolescente que me hizo repensar lo que es el horror para mí. Hoy en día no encuentro nada más aterrador que la vida real o lo que las personas pueden hacerse entre sí. Durante mi tercer año de secundaria, mis padres nos mudaron a un pequeño pueblo en el norte de Ohio. Mis padres, que trabajaban para la misma empresa, habían obtenido una transferencia, lo que les había llevado a un aumento de sueldo y una casa un poco mejor. Nos mudamos a una casa blanca de 2 pisos que estaba en una calle secundaria. Los vecinos más cercanos estaban a 1 milla de distancia. Lo consideré literalmente el medio de la nada. Mis padres habían conseguido un buen trato por la casa. No había nada de malo en la casa en sí. La fontanería estaba funcionando. No había mancha en ninguna parte. La casa estaba en bastante buen estado. Lo único era que el último dueño había dejado atrás algunas de sus posesiones. Algunas prendas y electrodomésticos aún estaban allí cuando llegamos. El agente inmobiliario dijo que el último propietario se había marchado a toda prisa. Se perdieron algunos pagos de la casa antes de que nadie supiera lo que sucedió. A mis padres les pareció extraño, pero no fue un factor decisivo. Nos mudamos de inmediato. Todo lo que dejó el último propietario fue almacenado y vendido. Empecé a gustarme la casa y la propiedad después de un tiempo. Tuve mi primer patio trasero y era grande. Al final de nuestra propiedad estaban los campos de cultivo de nuestros vecinos, pero su casa todavía estaba lejos. Empecé a hacerlo bien en la nueva escuela e hice nuevos amigos después de los primeros días. Mis padres hicieron una fiesta con un cliente una noche, así que me quedé solo con nuestro perro, Benji. Estábamos viendo mi mejor película slasher, Nightmare on Elm Street, la original. Pensé que Robert Englund había hecho un trabajo increíble. Estaba cerca de la mitad de la película cuando escuché la llamada de la naturaleza. Detuve la película para no perderme nada de lo que ya había visto cientos de veces. Benji estaba durmiendo en el sofá cuando me fui. El baño estaba arriba, y justo afuera había una ventana que daba al patio trasero. Terminé mis asuntos y salí para escuchar a Benji abajo, ladrando fuerte a algo. Sonaba como si estuviera en la cocina debajo de mí. Estaba bajando las escaleras cuando miré por la ventana cuando vi algo extraño. La luz de fondo no estaba encendida, así que admito que no pude ver nada bajo la tenue luz de la luna, pero juro que pude distinguir la forma de una persona en mi patio trasero, de espaldas a mí. Bajé las escaleras y atravesé la cocina donde podía llegar a la puerta del patio trasero. Benji estaba en la puerta, todavía ladrando. Encendí la luz de fondo y no vi nada. Di un paso más para tener una mejor vista, pero todavía no había nada allí. Me quedé donde estaba durante 1 minuto para estar seguro. Supongo que fue mi imaginación, decidí. Además, Benji tiende a ladrarle a nada. Volvimos a ver la película mientras yo me sentía un poco nervioso. Cuando terminó la película, deduje que me había asustado. El consumo constante de películas y las lecturas de pasta a altas horas de la noche finalmente me habían llegado. Me sentía cansado y subí a mi habitación, que también estaba arriba. Benji fue conmigo. Lo necesitaba conmigo porque algo no estaba bien. Me sentí como si alguien estuviera en la casa conmigo, aunque se supone que debo estar solo. Llegamos a lo alto de las escaleras y noté que el aire a mi alrededor se sentía más frío. Frío como el hielo. Esto fue de septiembre a octubre en Ohio. No hace tanto frío sin ninguna razón. Incluso podía ver mi respiración mientras subía las escaleras.
Caminé hasta la puerta cerrada de mi dormitorio y sentí que la temperatura en la casa bien aislada descendía aún más. Giré el pomo de la puerta, el metal frío me quemó la piel mientras lo agarraba. Giré el frío metal y abrí la puerta, la madera crujió ruidosamente por toda la casa. Mi habitación a oscuras estaba cargada de un aire de pavor y griega a la bilis subiendo por mi garganta, cubriéndola con un espeso sabor agrio. Aunque la habitación estaba oscura, aún podía distinguir las formas de mi cama, mi escritorio y otras posesiones. Me pregunté qué estaba causando mi ansiedad hasta que miré más de cerca a mi cama. Las mantas estaban cuidadosamente colocadas y debajo de ellas pude distinguir una forma de aspecto humano debajo de las mantas. Me había frotado los caminos, creyendo que esto era una ilusión. Luego miré hacia atrás y me di cuenta de que esto no era un truco de mis ojos. Había la forma de un cuerpo debajo de mis mantas, como en una morgue. A juzgar por el espacio que ocupaba en mi cama, la forma era aproximadamente de mi tamaño. Me quedé congelado en mi lugar mientras observaba la forma humana que ocupaba mi cama, estancada bajo las mantas. No podría decirlo porque estaba muy oscuro, pero podría haber jurado que he visto el leve ascenso y descenso de la respiración proveniente de allí. La forma comenzó a subir lentamente hasta quedar completamente erguida. La manta se deslizó revelando el rostro muerto de cicatrices de una niña pálida. Tenía pequeños cortes y magulladuras que cubrían su rostro. Llevaba una camiseta sucia, sus brazos parecían desollados cuando la carne estaba expuesta. Pasó de sentarse derecha a pararse en mi colchón. Benji no estaba gruñendo al intruso fantasmal, sino que gimió mientras retrocedía. Su ropa estaba cubierta de tierra y sangre seca y desgarrada por todas partes. Después de ponerse de pie y erguirse sobre mí, levantó el brazo lentamente y señaló hacia la ventana. Abrió la boca con una mirada increíblemente amplia y dejó escapar un grito espeluznante que causó reverberaciones en toda la casa. Este fue una especie de grito lleno de sufrimiento y tormento cuando sus ojos muertos se enterraron en mí. Salí corriendo de la habitación y bajé las escaleras para huir de la vista de la chica muerta y del horrible grito que llenó toda la casa vacía. Benji corrió conmigo mientras salíamos corriendo de la casa. Salimos a la carretera cuando mis padres finalmente regresaron a casa. Al sentir mi angustia, les conté lo que había visto y subieron a investigar. Por supuesto, no había nada allí. Dijeron que probablemente tuve una pesadilla, aunque no estaba dormido en ese momento. Me aconsejaron que redujera las películas nocturnas. No dormí en mi habitación esa noche, sino que elegí el sofá de abajo. Empecé a pensar que tal vez me mentalicé en una pesadilla realmente vívida y comencé a olvidarme de la chica muerta que vi. Es decir, hasta unos días después. Mi papá estaba comenzando a hacer un jardín en nuestro patio trasero durante la tarde. Lo había estado ayudando ese día. Mientras cavaba, escuchamos a Benji ladrar en el centro del patio. Él mismo había estado cavando allí y debió haber encontrado algo. Papá y yo habíamos ido a ver qué pasaba, y él se había lamentado cuando vio los restos en descomposición de una mano humana. Llamó al 911 y enviaron un equipo a excavar el patio. No era solo una mano la que estaba enterrada, sino una persona completa. Aún más perturbador que este espantoso descubrimiento fue que era la chica a la que había visto en mi habitación hace unas noches. Ella se estaba descomponiendo fuertemente, con gusanos por todo su cuerpo y deleitándose con sus restos. Pasó un tiempo antes de que supiéramos algo sobre quién era ella y qué le sucedió. Cuando lo hicimos, sentí como si me hubieran quitado el aire. La niña había sido identificada como Catherine Winters, una estudiante de secundaria local que había estado desaparecida durante casi un año. La habían visto por última vez saliendo de la escuela después de las actividades del club y había caminado a casa. No la habían vuelto a ver desde entonces. Habían pasado meses sin pistas y la policía casi había agotado sus recursos.
En cuanto al estado en el que la habían encontrado, el funerario encontró varios detalles inquietantes que rodeaban al cuerpo golpeado y ensangrentado de las jóvenes. Había marcas rojas y hendiduras alrededor de sus muñecas, lo que indica que había sido atada con esposas o grilletes. Se podían encontrar las mismas marcas alrededor de sus tobillos. También había profundos moretones en sus piernas, donde se determinó que alguien le había roto los huesos de la pierna. Alguien no quería que ella se escapara mientras continuaban la tortura. A juzgar por la forma de su cuerpo, debe haber estado cautiva durante meses, recibiendo comida y agua muy raras veces o nada. Había estado muerta de hambre y deshidratada durante mucho tiempo. Cuando no la descuidaron, la torturaron. Había marcas de quemaduras alrededor de su cuerpo donde quizás un encendedor o un cigarro encendido o un cigarrillo habían entrado en contacto con su piel. También tenía cortes y más moretones alrededor de su cuerpo. En algunas áreas, le faltaban parches de piel en el cuerpo. Uno de sus ojos también había sufrido daños. La idea de su tortura era francamente escalofriante y nauseabundo. Sin embargo, hubo un detalle más. Cada vez que lo pienso, un escalofrío recorre mi espalda. Se encontraron muestras de ADN seco entre sus muslos, lo que sugiere que su captor la había agredido sexualmente. Lo más probable es que esto hubiera durado algún tiempo. Aún más perturbador fue que se encontraron rastros de muestras relativamente recientes, lo que apunta a que ella fue agredida sexualmente post-mortem. El captor pudo haber evitado que su cuerpo se descompusiera más rápido para poder seguir violando su cuerpo sin vida. El último acto de dominio de un enfermo sobre una niña muerta. El asesino y el captor habían enterrado a Catherine en el patio trasero antes de irse, posiblemente siendo visto por alguien, o habían ido a una nueva ciudad en busca de una nueva víctima. Catherine había sido incinerada después de la autopsia, y sus restos fueron devueltos a su familia. Parecía, por fin, que habían encontrado algún cierre, pero no justicia. Mientras tanto, el dueño anterior estaba siendo localizado por las autoridades. Nunca le había contado a nadie que la había visto unas noches antes. Ese había sido mi secreto hasta ahora. Nunca dormí muy bien en esa casa hasta después de mudarme, e incluso entonces, pienso en eso la mayoría de las noches. Repito mi encuentro fantasmal en mi mente y pienso en ella señalando la ventana del patio trasero y el dolor llenó a Vance como un grito. Empecé a pensar en lo que pasó y por qué. Catherine Winters estaba tratando de decirme dónde estaba su cuerpo. Estaba tratando de decirme por lo que había pasado. Estaba tratando de poner fin a su afligida familia. La vida real puede ser más espantosa que cualquier obra de ficción.